Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 38. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y en los primeros puestos en los banquetes. Y se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre, echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos ellos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos 2 temas en la lectura de hoy. Un tema es el de la sinceridad, de la autenticidad en nuestra relación con Dios, que está en el Evangelio. Y luego tenemos un segundo tema que lo vamos a derivar de la carta a los hebreos, que habla de Cristo como Salvador, primero como el que se sacrifica y luego el que viene a dar el premio a los que han creído en él. En este Evangelio, Jesucristo insiste sobre la autenticidad. Si realmente creemos en Dios y obedecemos a sus mandamientos, tenemos que ser auténticos y no como pone de ejemplo a los escribas. Ellos, con toda esa vanidad de buscar ser honrados y hacer largas oraciones, en realidad estaban escondiendo su hipocresía, que luego, como eran jueces y estaban metidos en la justicia, y luego manejaban la ley a su modo, entonces echaban sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de su rezo. A esta hipocresía se refiere Jesucristo. Si nosotros creemos, tenemos fe, nuestra fe tiene que ser auténtica, humilde, y por lo tanto toda nuestra conducta tiene que ser como gente que depende de Dios, que ama a Dios, que trata a los demás como hermanos con bondad. Por lo tanto rompe esa vanidad de que Jesucristo ponía como modelo a los escribas. Pero hay una segunda parte en donde Jesucristo habla de esta viuda que echa pocas monedas que son de poco valor, y al final resulta que ella lanza a la alcancía más que todos los demás. ¿Cómo es eso? ¿Son de poco valor o valen más que otros? Aquí están 2 tipos de criterios para juzgar. Uno es el material. Materialmente, claro, si uno mira el pisto, como lo maneja la gente, entonces ve el valor material. Esas monedas no tenían mayor valor material. Pero hay otro punto de vista, por lo cual ella echa más que todos los demás. Depende del corazón, de la generosidad, del sacrificio que representaba para ella. Y era muchísimo más grande el sacrificio de ella que el sacrificio
servicio de la gente que tiraba mucha moneda, como dice Jesucristo. Aquellos tiraban lo que les sobraba, ella tira lo que era lo necesario para su vida. Esa autenticidad tiene dos caras. Primero, la humildad que nos representa Jesucristo, la sinceridad de no hacer atropello a la ley de Dios. Y segundo, el criterio para que sepamos juzgar qué es lo que vale y lo que no vale. Una persona que se queda en su casa haciendo oficios humildes, decimos, ¿eso cuánto vale? Para Dios es toda su vida, es la entrega de su inteligencia y de su energía, y por eso que tiene más valor que otras personas que les sobran las cosas y lo hacen de una manera superficial. Y pasemos a este segundo tema, porque es muy importante, tenemos muy poca ocasión de comentar la lectura de San Pablo, aunque se discute si esa carta a los hebreos sea o no de San Pablo. Seguramente la doctrina es doctrina de San Pablo. Entonces aquí nos presenta la comparación entre Jesucristo, sumo sacerdote, y el sumo sacerdote de los judíos. Aquel era un hombre, sumo sacerdote, y había que cambiarlo de vez en cuando porque moría. La vida de ellos era limitada como cualquier otra persona. Entonces, y mientras que Jesucristo es permanente. ¿Y por qué es permanente? Porque Él resucitó. Él murió una vez para todos. Pero el secreto de los dos es que el sacrificio que ofrecen en el templo es un sacrificio temporal, es un sacrificio que solamente afecta los pecados legales. Pero Cristo, cuando se ofreció, borró los pecados de todo el mundo. Eso fue la diferencia, y este sacrificio permanece eterno. No hay que renovarlo. Él está ahora gozando de ese triunfo. Pero ¿cuál es el triunfo? Haber conectado la humanidad con el Padre, que el Padre la había rechazado por el pecado, y ahora, borrando el pecado por a través de los méritos de Cristo, la humanidad vuelve a tener acceso al amor del Padre. Y de pasada, eso fue la primera vez que Cristo vino a la tierra. O sea, la primera aparición de Cristo entre nosotros con una naturaleza humana, un sacrificio humano y divino, murió realmente sobre la cruz, sufrió. Todo esto es parte de su tarea sacrificar, por la cual ofrece al Padre ese inmenso mérito de haberse humillado y de haberse entregado. Esa es la primera parte, pero luego regresará al final. Entonces aquí está claro cómo vendrá por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, porque será al final de los tiempos, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él puesta su esperanza. Aquí no habla del juicio negativo, solo del juicio positivo. Va a venir a dar el premio a los que han creado en Él. La primera parte se sacrificó para borrar los pecados, y aquí viene a dar el premio de los que han aprovechado de los méritos de Cristo y han vivido una vida de santidad y han creído en Él, y entonces regresará, pero regresará para dar el premio a los que lo han amado. Vale la pena que reflexionemos sobre esta visión que nos presenta la carta a los hebreos del regreso de Cristo la segunda vez. La primera vez no es absoluta, no es única, está vinculada con el triunfo, con la resurrección. Y luego Cristo se queda en el cielo, pero ayudando a los feligreses que creen en Él. Y luego regresará a la segunda venida, en donde entregará el fruto de esta fe. Pidámosle al Señor que nuestra fe, que tratamos de cultivarla en ese año de la fe,
crezca dentro de nosotros para que se transforme en obras que brillen de amor delante del Señor. Alabado sea Jesucristo.